Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Tierra llamando a la luna. Buenos días, yo soy Ah, Pastor Aquí Giovanni, ¿cómo escuchamos, estás? sí. bueno, está bien. Ya pensé yo que era que estaba con el micrófono yo malo. ¿Cómo están todos? buenos días, ¿cómo están? Hola, buenos días con todos. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú, Giovanni? Muy bien, muy bien, muy bien, afortunadamente. Qué bueno. Ansioso de empezar esta clase que ayer, ayer le hice tuve una conversación con Jennifer y le hice unos ajustes que me gustaron mucho más de lo que tenía inicialmente preparado. Ay, qué bueno. Estamos Sí, a la sí, expectativa. sí. Pues creo que va a ser una clase bastante amena y sobre todo muy informativa. Ay, No, ay, ay. excelente. Bueno, como siempre sabes, damos 5 minutos de Sí, gracia, claro, ¿verdad? claro, claro. No, Para no, que se total. sigan juntando, se vayan sumando a la sala de Zoom y empezamos, si Dios quiere, a las 10:05. ¿Estamos? Sí, no hay ningún problema. Sí, démosles un minutico a la gente que se vayan conectando. Mientras tanto, ¿de dónde nos saludan? A ver, ¿de dónde? De Ujú. Orlando, de Miami, de la China, ¿de dónde nos están saludando? Muchos que pueden estar fuera. Sí. Buenos A días, ver, dicen por aquí. Miss Roraima. Buenos días, Miss Lai, Roraima, buenos Miss días. Fly, Sandra, Ana García, Raúl. Sí se escucha muy bien, dice Raúl. Ah, bueno, listo, perfecto. ¿Se escucha? Sandra, Ajá. Taina, Wendy. ¿Quién más está por aquí? Jaime Escobar, Mari, Luz Perdomo. Por supuesto, Camila Alzate. Camila no se No, pierde ninguno. no podía faltar Camila, ¿cierto? Camila no puede faltar. Es Mm, cierto, es cierto. Qué bueno, qué bueno. Oye, María Cristina, aquí Sí. que mientras que le damos espera a la gente, ¿cómo te parece, si podemos hablar un poquito de chisme, cómo te parece pues ese revolú que se ha generado con el supuesto, bueno, no supuesto, pero con entrar en efecto la ley federal de cómo se van a calcular las tasas de interés ahorita el 1 de mayo? Sea, Ujú. lo chistoso de eso es que eso es una ley que se había firmado desde el 2021 y se firmó en el 2021 con fecha de activación el 1 de mayo De de, mayo. de este año. Y de un momento a otro, por un tinte político, tomó un revuelo increíble y la gente muy, muy qué, no preguntan bien, no se informan bien y están llenos de conjeturas con el tema. ¿Qué opinas tú? Ujú. Lo que tú estás diciendo, Giovanni, yo creo que lo importante en cualquier cosa que pase es tener la información correcta, ¿verdad? Porque se genera una cantidad de, ¿cómo se dice?, de duda o de confusión, Mitos, ¿verdad? Mi- sí. eh, Entonces, no sé, o sea, aquí, mira, estos son los puntos que nosotros siempre hemos dicho, ¿no? Como brokers, como el mentoring que nos hacemos los unos a los otros, sería bueno traer que nos pueda hablar un especialista en esto, o sea, ¿qué opina un especialista de lo que está pasando, sí o no? Porque Correcto. zapatero a sus zapatos, ¿no? La opinión tuya, la mía, la de Lina, la de Ludi, o sea, al fin y al cabo son cosas que, como tú dices, se establecieron en el 2021 para que se den efecto. Hay temas políticos, hay lo que se llama what is in there for me, ¿no? Estas agendas ocultas que pasa siempre.
Entonces, al Así fin y es. al cabo, un experto en el tema, si podríamos nosotros como brokers para nuestro equipo decir, mira, ¿a quién podemos invitar para que nos aclare lo que está pasando? ¿Por qué pasó? ¿Qué se puede esperar? Y anticiparnos a qué decirles, porque ojo, y eso tú los has mencionado también en algunas veces que has participado. Nosotros como consultores inmobiliarios no podemos dar consejo ni emitir opinión de temas que son delicados, Ajenos a, a nuestros ajenos a lo activos. que tiene que ver con bienes raíces. Obviamente todo lo que tiene que ver con tasas de interés, impuesto predial. El otro día me estaba tratando de hacer una consulta de qué pasa si es que uno, mira lo que le pasó a un cliente mío, no se olvidó de cambiar el homestead. Él tiene 3 propiedades, ¿verdad? Entonces tenía una de Okay. inversión, vivía en una y se compró otra. Y en el momento en que se compra la nueva, él pensó que la mujer cambió el homestead y la mujer pensó que él cambió el homestead a la nueva, ¿verdad? Y que la nueva que es más cara todavía que la otra. Y entonces ellos siguieron pagando el homestead de la que dejaron, la rentaron, ¿verdad? Y les cayó el condado, diciendo, señor, ¿cómo así que usted tiene su casa rentada y está pidiendo Claro. homestead? Y él dice, ay, Dios mío, pero bueno, entonces yo he estado pagando más impuestos, porque realmente la casa nueva es más Ah, costosa. eso lo salvó, que no era que estaba. No, No, mira tú, no lo salvó. Y él tratando de pedirme a mí juicio, opinión, ¿qué le puedo decir? Le digo, mira, yo no te puedo dar emitir opinión ni consejo, yo te aconsejo que contrates un abogado especialista en impuestos, ¿verdad? Porque a pesar de que él mandó una carta que yo le dije, mira, forma la carta de esta manera, diciendo realmente tú has pagado más dinero que el que tenías que haber pagado. Tu nueva casa cuesta más. correcto. Y esa no la pediste homestead. $15,000 en multas. Oh my God. $15,000 en Sí, multas. Entonces, volviendo al tema, me parece súper interesante lo que tú has dicho de traer esto a colación. No sé si es que se les viene alguien en mente. En este momento a mí no se me viene nadie en mente de que nos pueda orientar un poco más de lo que está pasando con este tema y que nos aclare. Para nosotros, a pesar de que nos van a pedir alguna opinión, siempre digamos, mira, no es mi opinión, es la opinión de XX, que es un especialista que nos dio a nosotros el feedback. ¿Me explico lo que te digo? correcto, Para correcto. no meternos en problemas. Bueno, que estamos ya estamos casi a 10:05. Eso si es que se te ocurre de alguien, o Lina, que también la veo por ahí, si es que se les ocurre de alguien que podamos invitar a que nos dé una mini charla, sería súper, súper valioso. Sí, vamos a mirar si traemos a alguien para tocar ese tema. Uh Pero -huh. en términos generales, pues los que están aquí, quiero que tengan una cosa muy clara al respecto y es de que esa ley federal es una ley que solo aplica a los préstamos convencionales. Convencionales. Uh -huh. No aplica a los préstamos FHA y no aplica a los préstamos VA, no aplica tampoco a second home o investment property. Es solamente para préstamo convencional, primary residence. O sea, Exactamente. queremos como por lo menos reducir todas esas especulaciones a que solamente afecta ese tipo de préstamo, número uno. Y número dos, a pesar de que entra legalmente en efecto el día 1 de Primero. mayo, la verdad es que la mayoría de los lenders ya había hecho los ajustes. Entonces, Uh las -huh. personas que han sido o que están precalificadas en este momento o van a entrar a contrato en este momento, antes del 1, igual no hace ninguna diferencia porque pues, ya estaba contemplado en la forma en que los bancos venían precalificando los préstamos. Entonces, estamos bien por ese lado. Sí, exacto, y en algunas cosas, o sea, como que pagas en algunas también es mejor, ¿no? Porque antes se pagaba, si no recuerdo, Sí, o sea, ahora es el 1.5, ¿correcto? bueno, lo que pasa es que, De, lo que pasa es que nosotros tuvimos reunión aquí en el banco uh-huh. y nos explicaron bastantes detalles de ese tema y básicamente pues Se pagaba anteriormente. más sobre loan. Sí, anteriormente el crédito más alto posible para calificar para un préstamo hipotecario era de 740 puntos. O sea, de 700, el que tuviese un score de 740 o más alto era lo mismo, no había Era ninguna lo mismo, diferencia. exacto, no afectaba. Uh-huh. Ahorita ese benchmark, ese límite lo subieron a que el mejor score ya no es 740,
sino que es 780. Ujú. Entonces, las personas que antes con 740 tenían el mejor score y no El tenían descuento. ningún cobro por el rate, por llamarlo de alguna forma, ahora Ajá, sí van a tener que pagar algo para obtener una tasa de interés. más baja. Pero mi gente, es muy reducido. O sea, Sí. el monto del cual se habla no son ni siquiera cientos de dólares. Todo depende del valor del préstamo, ¿cierto? Del monto Ujú. del préstamo. Claro. Pero estamos hablando de 30, 40 dólares. O sea, no estamos hablando de sumas que realmente cambien Y la viabilidad del préstamo, ¿no? correcto, pero y eso es para los closing costs. Y eso Sí, hace parte del closing cost. exacto, Eso no hace parte de que le de suben tu la fee tasa de mensual, interés. así es. Exacto, no hace parte de la tasa de interés que le vayan a subir a la persona. No, es simplemente que el que tenía 740 antes para obtener una tasa de interés X, la que le tocase, no le costaba absolutamente nada. Ahorita, Correcto, obtener esa correcto. tasa de interés le va a costar 100 pesos. Y ya, pues Ujú. no, o 200 o 300, no sé, pues todo depende del escenario. O Y sea, realmente le afectó a los que tienen mejor credit score, si te correcto. das cuenta. A los Sí, que sí, tienen total. 740 o más les afecta porque van a pagar un poquitín más en closing cost. Ahora, los que tienen menos de 740 se beneficiaron si están dando más del 25% de entrada, porque eso también es importante. Les Sí, están sino que bajando los closing costs. les están dando el costo. Sí, El correcto. costo del closing cost, Del, correcto. correcto. Pero con la Pero entrada, igual, es poquito, pero igual, es sí, poquito. muy poquito. No son miles y miles de dólares ni No, nada pero por el claro, estilo. sí se Sí, ahorran un sí se poquito. ahorran un poquitico. Entonces, hay ventajas y desventajas, pero eso es lo que Correcto. decimos, ¿no es cierto? Que uno tiene que estar muy bien informado de qué ventajas. Y la mayoría de nuestros clientes están menos del 740. O sea, si te pones a Eso ver, iba a decir la, yo. la mayoría de gente que va a comprar, Giovanni, está en menos del 740. Entonces, más bien están beneficiados. Pero de Pues, nuevo, tienen que consultarlo bien porque depende también del dinero de entrada que estés dando. independientemente de cuáles son mis sentimientos con respecto a la ley, porque tengo mis sentimientos encontrados, obviamente, como muchos de los que estamos aquí, Ajá. yo pienso primero como realtor, y a mí como realtor, esta ley que no es nada político, o sea, vuelvo y repito, eso es un tema del 2021. Ujú, Esta ley federal, sí. que no tiene, que se implementa ahorita, a nosotros como realtor nos No, beneficia porque inevitablemente va a aumentar la cantidad de personas que van a poder calificar para es un correcto. préstamo convencional, el cual antes no calificaban. Entonces eso Ujú. va a hacer que haya un par de compradores más en el mercado a partir del Del 1 primero de de mayo. mayo. Entonces, Así yo es. dejo mis sentimientos egocéntricos, los dejo a un lado porque tengo que pensar como hombre de negocios, como realtor y que gana comisión, entonces en buena hora, o sea, ¿cierto? Exacto. Exactamente. Bueno, Entonces, fantástico. Y bueno, miremos a ver si es que podemos hacer una breve aclaración con un especialista, sería interesante. Así que, bueno, estamos ya a 10:10. Este preludio, preámbulo de conversación muy válido, por cierto. Gracias por traerlo a la colación, Giovanni. Y ya sabes, la sala es tuya. Estamos ansiosos por escucharte. perfecto, perfecto. ¿Tú lo vas a poner a grabar? ¿Vas a poner a grabar la reunión? Está grabándose ya. Ah, ¿se Sí, está está grabando ya? grabándose. Ah, ok, Entonces, pues excelente, sí, está excelente. ya grabándose. Bueno, Ujú. entonces, buenos días a todos. Espero que hayan venido hoy con ganas de aprender, con ganas de tomar nota y con ganas de hacer muchas preguntas. La metodología que quiero implementar hoy, si me permiten, es de pronto yo cubrir el material y después hacer una especie de tertulia donde vamos a responder toda la cantidad de preguntas que puedan tener. Ahora, María Cristina, si tú me ayudas, si de pronto hay alguna pregunta que tú consideres que realmente es súper importante para mantener el hilo de la explicación, pues me la haces tú, por favor, si estás de acuerdo. Ah, que se puso en mute. Cristina, estás en mute. Hola, Giovanni. Hola, Jennifer. Ah, bueno, o Jennifer Sí. también. Bueno, Sí, Jenny, Lina, pues cualquiera de los brokers que estamos aquí, parte del club, inmediatamente si vemos que hay algún comentario válido para interrumpirte, con mucho gusto, y si no, como tú dijiste,
pues ya después de que tu presentación, que tomen muchas notas y listos para hacer cualquier tipo de pregunta. ¿Vale? Listo, perfecto. ¿Me regalas autorización para poder compartir pantalla, Sí, por favor? deberías tener. No. ¿No te sale todavía? Ya, ahora sí. ¿Ya? Vale. ¿Sí? Ahí sí sale. Sí, sí, estamos viendo tu pantalla. Ok, entonces, ¿por qué no me sale la presentación? Ok, aquí está. Qué pena. Ahí sí. Listo. Ustedes están viendo la pantalla, ¿cierto? Y me escuchan Correcto, bien, ¿cierto? totalmente. Bueno, listo. Entonces vamos a arrancar. Miren, el timeline, ¿qué es el timeline? Es todas las fechas y los tiempos que hay dentro del contrato una vez entro a contrato. Una vez estoy con un contrato ejecutado, ¿cuáles son todas esas fechas cruciales y trascendentales que tenemos que tener claro para proteger primero a mi cliente, ya sea comprador o vendedor, y desde luego proteger mi licencia? Porque recuerden que nosotros tenemos una responsabilidad fiduciaria con nuestros clientes. Entonces, si yo actúo en deshonestidad o actúo en negligencia con respecto a un contrato, yo soy responsable de las pérdidas financieras o morales o en fin que pueda tener mi cliente. Entonces, quiero compartir unas prácticas generales que me gusta tener muy presente antes de, a la hora de yo mandar una oferta y como las cositas que yo tengo que pensar y tener muy claro. Esas son prácticas generales, ¿ok? De todas maneras, los diferentes brokers del club seguramente tendrán cosas adicionales o en fin, pero eso es más o menos como en términos generales, cosas que son importantes tener claras, no leyes, no son leyes, sino prácticas generales. Primero, confirmar con el loan officer la posible fecha de cierre. La fecha de cierre no puede ser algo arbitrario que yo, por mi afán de quererme ganar, entre comillas, la oferta o mi comprador, creyendo que ya tiene el préstamo listo, mandar una oferta a 20 días o 25 días o que para ganarme la oferta. Miren, mi gente, es importante entender una cosa. Una vez yo estoy bajo contrato, ambas partes, tanto el comprador como el vendedor, están sujetas al contrato y no están obligadas a cambiar los términos del contrato. Hay situaciones que las vamos a hablar ahorita donde hay excepciones a la regla, por llamarlo de alguna forma. Pero si yo pongo una fecha de cierre a 20 días o 25 días para ganarme el contrato y mentiras que no, y no vamos a cumplir esa fecha y yo mando una extensión de cierre, el vendedor no tiene por qué firmarme la extensión de cierre. No está obligado, a menos que que esté evocando yo algunas de las previsiones que hay dentro del contrato que me ayudarían a extender el cierre. Entonces, si yo no quiero estar en una situación de desventaja en la negociación, no empecemos nosotros mismos poniéndonos trabas en esa negociación y nosotros mismos poniéndonos en desventaja en la negociación. ¿Ok? Práctica general. Práctica general número 2. No cerrar ni un lunes ni un viernes. Y aunque parezca, no tenga sentido, voy a tratar de darles un poquito el sentido a esto. Si ustedes cierran un lunes, se supondría que el viernes tendríamos que tener ya en la compañía de título el paquete de cierre, ¿sí? Los viernes, muchas personas, tanto en la compañía de título como el loan officer, como el procesador, como el underwriter, pueden tener días de permiso porque se van a ir de vacaciones o lo que sea. Entonces, los viernes, si yo estoy esperando un clear to close para cerrar el lunes, se me puede complicar la cosa. Y llega el lunes
y la gente puede llegar tarde al trabajo, llega con trabajo atrasado, hay un montón de correos que recibieron durante el fin de semana, entonces el lunes se puede retrasar un poco más el cierre, entonces la cantidad de estrés que se genera es innecesaria. Entonces mi recomendación es tratar de no cerrar un lunes por esas razones y no cerrar el viernes porque dependiendo la hora de cierre, no le vamos a poder entregar las llaves al comprador. Y créanme, bueno, yo no sé en el caso de ustedes, pero en mi caso, mis clientes, mis compradores, cuando cierran, quieren tener la llave instantáneamente para pasarse a la casa. Entonces, si hicimos el cierre un viernes 4 o 5 de la tarde, el banco no tiene tiempo, la compañía de título no tiene tiempo de revisar toda la documentación, de mandarla al banco y de que el banco haga el disbursement de los fondos. Por ende, el propietario muy posiblemente no nos va a entregar las llaves de la propiedad. Y entonces el comprador ya tiene el camión cargado, ya entregó la casa, viene el estrés, la pelea, me tratan a mí como realtor porque no preveí, yo como realtor representando al comprador, no preveí el de que eso podía pasar y por qué no le dije eso al cliente y en fin, y en fin, y en fin. Entonces, a manera de prácticas generales, esas son dos de ellas que son muy importantes. Otra, muy importante. Cuando yo estoy mandando la oferta, yo no puedo actuar como un robot o ser robótico o estar robotizado. Con el tema del análisis de las fechas, no solamente la fecha que el loan officer me sugiere como fecha de cierre, sino que yo tengo que ser consciente de esa fecha de cierre, si cae en un holiday o si hay un holiday antes o fechas religiosas. Punto. Les voy a hacer un escenario. Ahorita en Semana Santa, pues no todos somos católicos, habemos muchas religiones. Yo personalmente, porque eso nos pasa a todos y los médicos también se enferman, como dicen por ahí. Yo puse la fecha de cierre de un contrato para el día Viernes Santo. Viernes Santo. O sea, cuando puse la fecha de contrato hace 2 meses antes, se me pasó, no verifiqué ese tema y resulta que efectivamente el comprador, nuestro cliente, había entregado el apartamento ese día, pues para esa fecha. Y esa fecha no podíamos cerrar porque la compañía de título estaba cerrada. El banco estaba abierto, pero la compañía de título estaba cerrada. Hablé con el dueño de la compañía de título y me dijo, Giovanni, lo siento mucho, pero esa es una fecha que nosotros en la empresa religiosamente observamos y no vamos a trabajar ni vamos a hacer absolutamente nada. Toca correr el cierre para el día lunes. Nosotros teníamos fecha de cierre el día viernes. Como les digo, el vendedor no tenía por qué cambiarme la fecha de cierre si él no quisiera. Afortunadamente, pues bueno, logramos correr la fecha, pero es siempre muy importante como práctica general revisar las fechas de holidays y religiosas. Otra práctica general que es muy, muy importante es de que cuando estemos ya bajo contrato, mandar un correo oficializando la fecha de ejecución del contrato y la fecha en que el contrato entra a ser efectivo. Y ahorita vamos a hablar de ese tema. Pero por favor, tómense en un segundo, no se emocionen, no crean que porque ya recibieron un contrato ejecutado, entonces ya me gané la comisión. No, porque hay mucho trabajo después de tener un contrato ejecutado. Y tener las menos modificaciones posibles en el contrato. O sea, cuando yo mando una oferta y me hacen una contraoferta y después yo hago otra y después hago otra y hacemos un cambio y hacemos otro cambio y se ejecuta y no se ejecuta y en fin, cuando yo estoy en esa situación, yo prefiero, una vez ya estamos como listos para finiquitar, yo prefiero reescribir la oferta con todos los cambios para que haya la menor posibilidad de que haya análisis subjetivos
a las fechas y de cuándo pasó o cuándo no pasó, y que no se me pase ninguna, y que no me quede faltando ninguna inicial. Entonces, a manera de prácticas generales, este último, aunque no tiene nada que ver con fechas como timeline, sí tiene que ver con que si el contrato no está correctamente ejecutado y correctamente inicializado cuando hay muchos cambios en el contrato, pues puede dañar la transacción. ¿Listo? Bueno, entonces, esas son prácticas generales. Estoy seguro que sus respectivos brokers pueden que tengan otras cositas que decirles o en fin. Bueno, vamos a entrar a reglas generales, y estas reglas generales sí son del contrato. Estas no son prácticas, esas son reglas generales. La regla número 1, todos los días del contrato son días calendario. O sea, a partir del día en que yo entro a contrato, todo lo cuento en día calendario, ¿ok? Y cuando una fecha cae, un sábado, un domingo o un holiday, se mueve para el siguiente día laboral, excepto el acceptance date y el día efectivo del contrato. ¿Ok? Es importante diferenciar este tema, porque no es de que si yo mandé una oferta y la oferta estaba vigente hasta el día, hoy es qué, hoy es 20, ¿qué? 20, ¿qué día es hoy? 26. Entonces la oferta la pusimos efectiva hasta este viernes 28. Entonces, porque se firmó el viernes, el sábado, entonces el contrato no se hace efectivo hasta el día lunes. No. El acceptance date se mantiene por contrato y el effective date se mantiene en base a contrato, según la fecha de la última firma que haya sido plasmada en el documento. ¿Ok? Y todos los días terminan a las 11:59 p.m., los días calendarios, los días que cuentan para el contrato. Es importante tener claro de que anteriormente esa hora era diferente, era hasta las 5 de la tarde, pero eso ya no es así, ya todas las fechas son hasta las 11:59. Lo que sucede es que hay veces o hay situaciones de negociaciones que están amarradas a que haya un banco abierto o a que esté la compañía de título abierto. Entonces, en el addendum que se esté negociando, las partes, ya sea el listing agent o el buyer agent, coloquen fecha de addendum o hora de addendum válido hasta las 5 de la tarde, por decir algo. Pero no tiene nada que ver con el contrato, sino que tiene que ver con que hay situaciones que están de pronto amarradas a que esté una compañía de título abierta o a que esté el banco abierto. Se puede amarrar el addendum a una hora diferente. ¿Ok? Está claro eso. No sé si hay alguna pregunta con respecto a eso en particular, que es un punto que de pronto puede confundir, pues me la pueden hacer, acepto la pregunta. Ok. Y las fechas del contrato se cuentan a partir del día después. No se ve ninguna pregunta en el chat todavía. Listo, perfecto. Estamos claros. Las fechas del contrato se cuentan a partir del día después de quedar ejecutado. Entonces, yo mandé la oferta el día lunes, entre el lunes y ayer martes estuve negociando cosas del contrato. Hoy, durante el día, en cualquier momento del día de hoy, antes de las 11:59 de la noche, ejecutamos el contrato. Entonces, el contrato queda ejecutado con fecha de hoy, mayo 26, pero los días los empiezo a contar a partir de mañana, mayo 27. Entonces, los días de la inspección, los días del avalúo o los días del escrow, todos los días del contrato, los empiezo a contar a partir de mañana, no a partir de hoy. El día de hoy no lo incluyo,
porque hoy se firmó el contrato. ¿Ok? ¿Vamos bien ahí? Bueno, y un puntico que genera mucha controversia, genera mucho malestar, genera mucho estrés. Es el tema del escrow, del bendito escrow. La fecha de escrow versus verificación de depósito, que son dos cosas. La fecha en que el escrow, en que el comprador tiene que depositar el escrow en la cuenta del escrow holder, y no digo compañía de título porque puede ser un abogado o puede ser un contador o alguien que tenga esté legalmente autorizado para tener el escrow, pero normalmente es una compañía de título. La fecha del depósito del escrow en la cuenta está por contrato, ¿cierto? Uno la escribe en el contrato, ya sea 3 días, 2 días, 1 día, 10 días, en fin, lo que hayan escrito en el contrato. Pero otra cosa muy diferente es el estrés, el afán, el apuro con que el listing agent demanda la prueba del escrow. De hecho, aquí está el link de donde saqué este dato porque quería que hubiese como una descripción legal del tema, y es de que en realidad en el DBPR no existe una ley específica que diga que se tiene que demostrar la verificación del depósito del escrow. Una cosa es que el cliente, el comprador, tenga que depositar el dinero en escrow dentro de los días que aparece en el contrato. Eso sí está claro, es una obligación, y si el comprador no hace esa consignación, está en default del contrato. Pero normalmente, aunque no hay una ley que exija que tiene que hacerse una demostración de verificación de depósito, sí es cierto que está estipulado que el listing agent puede pedir una verificación 10 días después de si el depósito se hizo o no se hizo. Pero a mí ningún listing agent me puede amenazar de cancelarme el contrato o de decirme que yo estoy fuera de contrato si yo no le he mandado la copia de la consignación del escrow. Lo que pasa es que como estamos todos tratando de hacer la transacción, como estamos todos tratando de que todo se lleve a cabo correctamente, pues si yo ya tengo la consignación, yo ya tengo la copia, pues la paso, ¿cierto? No voy a entrar en discusión. Pero una cosa es el yo ser parte de la solución del problema, y otra cosa es de que un listing agent quiera obligarme a mí sí, quiera obligarme a mandar copia del depósito o obligue a la compañía de título a mandar copia del depósito, y que si no lo hacemos nos cancela el contrato. Eso no es verdad, eso no se puede hacer. Entonces, ese es un tema que recibo siempre muchas llamadas de realtors nuevos, paniqueados, asustadísimos con el tema del depósito del escrow. Entonces, asegúrense de que su cliente sí consigne el escrow dentro de los días que ustedes colocaron en el contrato. Eso sí es importante, porque si no lo hacen, cuando la compañía de títulos se vea obligada de verdad a presentar verificación de depósito, va a decir que el depósito se hizo tal fecha, y eso puede afectar la vigencia del contrato. Pregunta de Carmen. Sí, hola, ¿cómo estás? Bien, Buenísima tu tú, Carmen. presentación, muchas gracias. La pregunta es, ¿qué pasa si se niegan a darte comprobante de que se depositó? Yo siendo el seller rep, yo representando a un Dentro seller. de los primeros 10 días no pueden hacer, el listing agent no puede cancelar contrato. No lo puedes cancelar, estoy de acuerdo contigo, porque tienes la duda, pero ¿cómo verificas? Si no te quieren dar carta de escrow y no te dan, y no sabes si es verdad que depositaron o no, ¿qué hace uno en esos casos? Tiene que esperar, hay que esperar. O sea, como
En el sur de la Florida, porque eso es diferente para arriba, para el norte, pero aquí en el sur de la Florida, tendemos a proveer la información bastante rápidamente, inclusive si el listing agent llama a la compañía de título, la compañía de título pues, da información de si lo recibió o no lo recibió, ¿cierto? Pero por ley, nadie está obligado a producir copia de consignación dentro de los primeros 10 días. Que sí es el broker, porque muchos brokers también mantienen el escrow, ¿no? No es que si sea el broker, cuando el vendedor es el que escoge el title company, cuando el vendedor escoge el title company, entonces prueba de consignación no se pide, porque fue el vendedor mismo el que escogió la compañía de título. Cuando es el comprador el que escoge la compañía de título, no hay cómo obligar a la compañía de título o al comprador o al buyer agent a presentarle al listing agent copia del depósito del escrow en menos de 10 días. Entonces tu recomendación es que el seller escoja siempre la compañía de título. No, o sea, aquí en la Que te Florida, está más tranquilo, ¿no? sí, ya es un tema de negociación. Recuerden que si el vendedor escoge la compañía de título, pues va a tener que pagar por el title insurance. Entonces trae sus pros y sus contras. Normalmente estamos todos en son de negociar correctamente, y cuando el listing agent pide la copia del depósito, pues entonces si ya se hizo, uno la da. Y uno mismo le insiste mucho al comprador de que haga la consignación, y normalmente no es un punto, pero hay veces que hay listing agents que quieren amarrar la vigencia del contrato a producir una prueba de consignación de escrow. Y eso era el punto que yo quería hacer aquí, es de que no se puede hacer. ¿Listo? Bueno, perfecto. Ok, entonces, esas son como reglas generales del contrato. Ahora sí vamos a entrar a revisar el tema de los días y las fechas, una por una, de las diferentes fechas que hay en el contrato. Entonces, fecha de contrato. Fecha de aceptación de contrato, que lo encontramos en la línea 45 del contrato. ¿Ok? En esa línea 45 tiene que quedar claro, porque mucha gente siempre es también motivo de discusión, y es llenar el contrato de cambios innecesarios. Cuando yo pongo fecha de aceptación el día de hoy, por ejemplo, hoy miércoles, yo mandé la oferta vigente hasta el día de hoy, y la oferta me la firman, me la mandan me la devuelven ejecutada mañana jueves o pasado mañana viernes. No hay que cambiar la fecha de aceptación del contrato, porque en la línea en la línea 46 dice, cuando lo lean, dice que si el contrato es ejecutado dentro de los 2 días consiguientes a la fecha de aceptación del contrato, no tenemos que cambiar la fecha de aceptación de contrato. El contrato se mantendría vigente por sí solo, la oferta, perdón. Si ya toca, si me van a aceptar la oferta después de 3 días o más, ahí sí tengo que entrar a modificar la fecha de aceptación de oferta. ¿Ok? Bueno. Fecha de cierre en la línea 53. Ay, ay, ay. Este siempre es un punto un poquito enredadorcito, pero hay 3 posibles formas de uno responder ese espaciecito en la línea 53. Yo puedo responderlo con una fecha específica, abril 26, de que vamos a cerrar en abril 26 del 2023. O yo puedo colocar de que vamos a cerrar en o antes de abril 26 del 2023. O yo puedo responder que vamos a cerrar dentro de 45 días, ¿cierto? ¿Cuál es la más usada? Pues de hecho veo las 3 formas. ¿Cuál es la mejor? No es un tema de mejor o peor,
es dependiendo las circunstancias. De pronto la de la mitad, y por eso lo coloqué ahí en la mitad, es de que el utilizar el cerrar on or before abril 26, 2023 puede ser una forma de colocarle una fecha específica, pero dejando la ventanita abierta de que si podemos cerrar un día antes o 2 días antes, se pueda hacer y no tener que entrar pues como a que haya una pelea porque vamos a cerrar unos días antes o en fin. Pero cualquiera de las 3 formas está bien. Si de pronto el broker de su oficina tenga una instrucción diferente, pues ya ustedes lo analizarán con el broker de su oficina. ¿Se entiende? La fecha de cierre se extiende automáticamente solo si. Ojo con esto, y por eso es importante colocar una fecha de cierre prudente, una fecha de cierre que sea coherente con el proceso del préstamo y todo lo demás. La fecha de cierre se extiende automáticamente solo si los closing disclosures no fueron hechos por el loan officer, pero se tiene un clear to close. O sea, si lo único que faltó hacer en el préstamo para cerrar a tiempo es que se tienen que cumplir los 3 días de los closing disclosures, el préstamo, el cierre se puede extender hasta 7 días. Obviamente no hay que extender los 7 días porque pues si son 3 días de closing disclosure, entonces pues uno haría el ajuste ahí y eso está en la línea 56. Esa es una de las 2 razones por las cuales la fecha de cierre se tiene que extender. Y hago énfasis en el de que se tiene. Por eso, cualquier otra razón de extensión de fecha de cierre es negociable o está al libre albedrío del vendedor aceptar una propuesta de cambio de fecha. ¿Ok? Y la segunda razón por la cual se extiende, no es que tengan que aceptar, es que se extiende automáticamente la fecha de cierre, es por casos de fuerza mayor. Y eso lo dice en la línea 61 del contrato. Esas son las únicas 2 razones por las cuales, y ahorita vamos a hablar un poquito más más en detalle de esos 2 temitas, pero esas son las únicas 2 razones por las cuales la fecha de cierre se extiende automáticamente. Todo lo demás es negociable y no es obligación de las partes firmar el cambio de fecha de cierre. ¿Estamos claros ahí? Si me hacen el dedito así, sabré que me están copiando. Ok, perfecto. Vamos a hablar de el approval period cuando se está trabajando un financiamiento. Este approval period está en la línea 89 del contrato, el approval period letter. Miren, mi gente, esta es una de las mayores causas de pérdidas de escrow o de demandas por escrow por parte de los vendedores. Y esto aplica no solamente a contratos de propiedades usadas, sino también a contratos de propiedades nuevas. La cláusula de financiamiento donde dice el approval period aplica en ambos contratos. ¿Ok? Entonces es importante tener claro este concepto. El periodo del approval period se puede vencer el mismo día del cierre. No hay una ley que diga que tiene que ser X cantidad de días antes del día del cierre. Pero lo recomendable es que esa fecha de vencimiento de approval period se haga 5 días antes del cierre. Es simplemente como cosas generales que es bueno tener en cuenta, más no es una camisa de fuerza. Si ustedes quieren colocar la fecha de vencimiento de approval period en el mismo día de la fecha de cierre, lo pueden hacer. Pero ¿qué significa eso? Y el por qué no es recomendable. Porque si esperamos hasta el último día del cierre
para darnos cuenta de que hay algún problema con el financiamiento y de que el comprador no está aprobado por X o Y razón, créanme que no van a tener a un vendedor muy contento, que digamos. No van a tener a un listing agent muy contento, que digamos. No van a tener a un comprador muy contento, que digamos, porque muchas veces los compradores ya entregaron la casa, ya están con sus cosas montadas en el camión, y si esperamos hasta el último día para saber si tenemos una aprobación o no, es demasiado riesgoso, es una situación demasiado volátil. Entonces yo les recomiendo que pongan ese periodo de approval period 5 días antes. Sin embargo, y aquí es donde desde el año pasado que cambió el contrato, se ha generado mucha controversia y muchos dolores de cabeza, es de que ese loan approval letter no puede tener ninguna contingencia a la propiedad. O sea, si ese loan approval letter que me mande el loan officer viene con contingencia al avalúo, al valor. Cuando digo avalúo, digo al valor. O peor aún, viene contingente al avalúo porque hay una cláusula en el avalúo que dice que el valor de la propiedad es tanto si tal situación estructural se modifica o se cambia antes del cierre. Esas dos cosas, si el loan approval letter viene con contingencia a condiciones de la propiedad, no protege a el comprador. Entonces nosotros tenemos que hacer una extensión del loan approval period y por consiguiente una extensión del cierre probablemente. Pero entonces, por favor, tengan mucho cuidado con esto. Esto implica que tienen que saber leer el loan approval y pues eso ya es un tema de una clase diferente, pero tengan mucho cuidado con eso. ¿Ok? Bueno, continúo. Espero que estén apuntando sus preguntas para que vayan, me puedan preguntar cuando terminemos esta partecita. Ok, continuemos. Fecha de aplicación de préstamo, que está en la línea 97. Por favor, no confundir el application date para el préstamo con que ya tengo la carta de preaprobación. La carta de preaprobación es un documento temporal, es un documento pasajero que es utilizado para uno mandar una oferta, pero una vez yo entro a oferta, tengo por contrato 5 días para firmar la aplicación del préstamo, 5 días por contrato, o si yo lo cambié y puse 3 días o 7 días o 8 días o en fin, pero hay que, si yo no llené esa línea, entonces por default son 5 días. Pero no solamente es que el comprador llene la aplicación y reciba los disclosures por parte del loan officer, sino que el comprador haga due diligence o ejerza mejor due diligence para obtener el préstamo. Si el comprador, muy juicioso, fue y compró y llenó la aplicación del préstamo dentro de esos primeros 5 días y después se fue de vacaciones para Hawái y el loan officer le pidió información, documentación, pruebas de colillas de pago, taxes, lo que sea que necesite para el préstamo, y el comprador no provee la información y luego se tiene que solicitar una extensión de cierre porque el préstamo no estaba listo, se tiene que hacer una extensión del loan approval period porque no tenemos la aprobación, y el vendedor, perdón, o el listing agent piden prueba de que se haya cumplido con la firma de la aplicación y se haya ejercido due diligence y se demuestra de que eso no se cumplió, no tienen por qué firmarlo, porque vuelvo e insisto, ninguna de las fechas del contrato son obligación cambiarlas por las partes. Nadie está obligado a cambiar las fechas del contrato una vez entremos a contrato. Desafortunadamente o afortunadamente somos latinos
y miramos el contrato muy coloquialmente y llamamos y ponemos cara de cordero degollado y la historia y que el sol, la luna, las estrellas y ayúdame por favor, mira que es que mis clientes, en fin, y muchas veces logramos hacer cambiar estas fechas, pero no falta el día que nos encontramos con un realtor que se adhiere al contrato y eso no hace a ese realtor un realtor malo o un realtor mala gente. Hace ese realtor un realtor que se adhiere al contrato. Nosotros fuimos los que nos pusimos en desventaja en la negociación si no estuvimos pendientes de las fechas. Entonces, entendamos ese punto que es muy, muy importante. ¿Ok? Wow, aquí, este es otro punto crucial que siempre genera mucho debate porque hay varias cosas que tienen que conjugarse en este párrafo. En la línea 155, donde se solicita la evidencia de título y el seguro de título, el title insurance, que está en la línea 155, por contrato, si la compra se está haciendo en efectivo, el vendedor tiene hasta 5 días antes del cierre para presentar evidencia de título y title insurance. Si la compra se está haciendo con financiamiento, por contrato son 15 días o lo que diga el contrato, porque ahí en la línea 155 uno puede colocar cuántos días antes del cierre hay que presentar la evidencia de título. Esta evidencia de título es responsabilidad del vendedor y eso lo van a encontrar ustedes en la línea 158 y 159. Y aquí hago un paréntesis importante porque aquí es donde empieza el enredo y empieza el Cristo a padecer, como se dice. En el sur de la Florida, el comprador normalmente es el que escoge el title company. Entonces yo como listing agent le echo la responsabilidad del título y del proceso del título a la compañía de título y al buyer agent. Pero la verdad es que el producir, el que la compañía de título haga el lien search, haga el title search, le mande esa información al Title Insurance Company para que la aseguradora pueda producir un Title Insurance Policy, es responsabilidad del listing agent y del vendedor, por más que el comprador haya sido el que haya escogido el title company. ¿Ok? Entonces, este punto es donde empieza ahí sí a enredarse la cosa. En el norte, o sea, Orlando, Tampa, en Cape Coral, en fin, normalmente, costumariamente, esa palabra costumaria, la estoy tratando de traducir del inglés al español, no sé si se diga correctamente en español así, pero bueno, me disculpan ahí los catedráticos de la lengua española. Es costumbre que la compañía de título la escoja el vendedor en todos los condados del estado de la Florida, excepto en Miami-Dade y Broward, para condensar la información. Entonces, normalmente el listing agent está un poquito más vinculado o metido en el proceso de obtener el Title Insurance Policy, la evidencia de título y de que la compañía de título haga el lien search, el title search, ¿cierto? Pero en Miami-Dade y Broward, el listing agent, la mayoría asume que es responsabilidad del buyer agent y del comprador producir esa información y no lo es. Ahí en la línea 158, 159 lo dice, se le tiene que proveer a el comprador y es responsabilidad de quién, del vendedor. Entonces, aquí es donde empiezan cosas a suceder. Muchas veces la compañía de título se demoró
en hacer el lien search y el title search por X o Y razón. No estoy diciendo que la compañía de título estaba siendo irresponsable, ¿ok? De pronto habían negociaciones muy complicadas de inspección o cosas así que evitaban que la compañía de título pidiera anticipadamente el lien search, el title search, porque eso tiene un costo. Entonces, llega el lien search, el title search, unos días antes del cierre y llegó con problemas, no se puede, hay problemas de permisos, de violaciones, problemas de deudas, cosas que estén afectando el título y no se puede producir un title insurance policy. Entonces, el listing agent y el dueño se paran en un pedestal a decirle al buyer agent de que es culpa del buyer no haber presentado esa información a tiempo y que por ende tienen que cerrar o no van a hacer extensión de cierre o no van a extender las fechas o en fin. Y yo quiero que ambos, ustedes como listing agents y ustedes como buyer agents, se lean esa línea 158 y 159 para que entiendan que la responsabilidad de producir esa documentación es del vendedor. Sin embargo, y aquí es donde se complica más la cosa, es de que el comprador tiene 5 días, solo 5 días, para leer los findings del Title Commitment Letter y si hay algún problema en ese Title Commitment Letter, hacerle la notificación oficial al vendedor. Sí, y lo puse en rojo. Eso está en la línea 386. Esto no son interpretaciones del contrato de Giovanni Hernández. Esto es, les estoy apuntando la línea para que la lean y para cuando tengan discrepancias con el listing agent o con el buyer agent, sepan a qué línea ir. Pero también dice en la línea, no lo veo, ¿cómo hago para correr esto? Aquí. También dice en la línea en rojo, lo voy a leer, si el comprador deja vencer este periodo de 5 días para notificar al vendedor de que hay algún problema con el título, el comprador estaría asumiendo el título con los defectos que pueda tener. Y eso lo dice en la línea 390 y 391. Si esto hace que pierda el depósito, si esto hace que esto o aquello de lo demás allá, eso ya son interpretaciones de la ley que ya tocaría vincular a un abogado. Ya yo no soy nadie para dar una consejería legal acerca de eso. Yo solamente estoy apuntando dentro del contrato, en qué línea del contrato yo como buyer agent puedo defender a mi cliente o yo como listing agent puedo exigir resultados por parte del buyer agent. Y cuando yo como buyer agent, como comprador, le notifico al seller de que hay algo que está afectando el título de la propiedad, un embargo, permisos, violaciones, permisos vencidos, permisos abiertos, encroachments, en fin, cualquier situación que pueda haber, yo como comprador no puedo por capricho decir ya no cierro. Como esa propiedad tiene estos problemas, ya no cierro. No lo puedo hacer. Por contrato, en la línea 389, hay que darle 30 días después de la notificación por parte del comprador de los problemas presentes en título. Tengo que darle 30 días de periodo para que el vendedor cure o sane los problemas que puedan haber en título.
Si quieren, yo abro como el piso a preguntas, a una preguntita o dos en este tema, porque yo sé que es muy confuso y es importante de pronto aclarar algún tema que alguien tenga que no haya entendido. Igual esto está quedando grabado y los exhorto a todos a que vuelvan a ver este video con más calma y tomen nota y subrayen en el contrato estas líneas, porque por esta evidencia de título de la que está el párrafo está en la línea 155, pero si ustedes notan, el párrafo vincula a partes del contrato que están en diferentes párrafos del contrato. Línea 158 y 159, línea 386, línea 389, línea 390 y 391. Entonces, es un párrafo que es importante entenderlo congruentemente porque no es tan sencillo como yo colocar en el contrato, en la línea 155, el de que son 5 días para evidencia de título o 15 días para evidencia de título. ¿Ok? Bueno, y finalmente, pues finalmente no, en este slide, periodo de inspección que está en la línea 261. Por contrato, por default, el periodo de inspección me permite 15 días para yo hacer la inspección de la propiedad. Yo quiero hacer una salvedad con el tema de la inspección. La inspección de la propiedad no significa que yo esté obligado a contratar un inspector para hacer una inspección física de la propiedad. Si yo me siento cómodo y entiendo temas estructurales de la propiedad, yo como comprador me siento cómodo haciéndolo, yo puedo hacer la inspección de la propiedad y en base a la inspección que yo hice, mantenerme o no mantenerme dentro del contrato, ¿cierto? O es más, si la inspección de la propiedad es que yo me reservo el derecho de manejar por el vecindario por la mañana, al mediodía, por la noche, un sábado, un domingo, cuando sale el sol, cuando sale la luna, lo que sea. Y si hay algo que no me gusta, me puedo retirar sin tener que haber yo haber tenido que contratar a un inspector. Hago esa salvedad porque muchas veces me preguntan eso y es importante tener claro, es un periodo de inspección que es general. Y dentro de esos días de inspección, yo puedo tomar la decisión de no continuar en el contrato, ¿cierto? Y por contrato son 15 días. Ahora, si hay alguna situación, algo que aparece en la inspección que se hizo de la propiedad, digamos que se mandó a hacer una inspección, el inspector dice que hay que cambiar el techo o hay que cambiar el calentador o lo que sea. Y yo como listing agent estoy negociando esa situación yo como buyer agent estoy negociando eso con el listing agent para obtener un descuento en precio o para obtener un crédito para gastos de cierre o en fin. Y se vence el periodo de inspección sin yo tener un addendum que modifique ese periodo de inspección, ya sea extendiendo el periodo de inspección o otorgando un descuento en precio o otorgando un crédito para gastos de cierre, aunque yo hice una notificación verbal o por escrito de que había un problema que había que solucionar o en fin, si yo no tengo un addendum ejecutado, el vendedor no está obligado a firmarme ese addendum al día siguiente de haberse vencido el periodo de inspección. No malinterpreten, no caigan en el grave error de que porque ustedes ya le mandaron un correíto al listing agent diciéndole que hay que cambiar el techo, le mandaron el reporte de la inspección, ya asumen que esa notificación por sí sola es suficiente. Esa notificación hace parte
de una negociación. ¿Y por qué hace parte de una negociación? Porque en el as-is contract ni el comprador está obligado a comprar. Si hay problemas de inspección, ni el vendedor está obligado a arreglar los daños que puedan haber salido en la inspección. Por eso, mi sola notificación de que hay un daño que hay que arreglar o algún crédito que voy a pedir no constituye un cambio a el contrato. Entonces, necesitan tener un addendum firmado donde se especifique los cambios que hayan sido del caso por la inspección. ¿Estamos? Listo, perfecto. Ese punto también hace perder mucho comisión. Eso es uno de los puntos que más hace perder comisión a los buyer agents, porque yo como buyer agent no hice firmar ningún addendum. Hay un daño de $500, $1,000 que no es suficiente como para necesariamente dañar el negocio. Entonces, para yo no perder el negocio y porque tengo un sentimiento de culpa, porque después del hecho es que ya digo yo, uy, ¿verdad que yo tenía que haber hecho firmar eso? Entonces yo le digo a mi cliente, mi comprador, no te preocupes, yo pago esos $500, yo te doy esos $1,000 o esos 2,000 o 3,000 o en fin. Entonces, ese periodo de inspección es uno de los principales factores por los cuales nosotros como realtors perdemos comisión o regalamos comisión. Bueno, continuamos con temas que son puntuales del contrato como tal. Time is of the essence. Este término puede parecer muy coloquial y lo van a encontrar en la línea 432. Son las 11:05. Time is of the essence. Precisamente estoy mirando qué hora es para no pasarme del tiempo. En la línea 432 ustedes van a encontrar esta frase. Time is of the essence. Los días son basados en la zona horaria donde está la propiedad. Y esto entra a jugar un papel súper importante, en especial cuando estamos lidiando con compradores o vendedores que están o en otra zona horaria de los Estados Unidos o en otro país que tiene una zona horaria diferente aquí al estado de la Florida, que es horario este. ¿Por qué? Porque las fechas de firma y los horarios de firma son los de donde esté ubicada la propiedad, no donde esté ubicada la persona que está firmando. Entonces, si yo le mando un documento a uno de mis clientes que está en la India, hay 12, 13, 14 horas de diferencia. El documento, cuando a mí me lo devuelve firmado, como él firmó en ese time zone de allá, probablemente tenga una horaria diferente o en fin, pero el documento tiene que estar con la fecha de vigencia de donde está la propiedad. Si el cierre, donde en esa misma línea de time is of the essence, y lo hablábamos al principio, si el cierre es afectado por causas de fuerza mayor, se evoca la cláusula force majeure, el contrato se extiende automáticamente 7 días para un máximo de extensiones de 30 días. Si después de 30 días el impedimento persiste donde no se puede hacer el cierre de la transacción, tanto vendedor como comprador se reservan el derecho de cancelar unilateralmente el contrato sin dar lugar a ninguna multa para ninguna de las dos partes. Entonces, voy a poner un ejemplo. Si en esos días que tuvimos inundaciones en el sur de la Florida, no se hubiera podido cerrar porque hubo una inundación en la compañía de título y también se inundó la propiedad, no se va a poder cerrar. Eso no es culpa del vendedor, ni es culpa del comprador, son actos de fuerza mayor.
En ese caso, si la propiedad no puede estar lista para hacerle una reinspección y que la propiedad esté como estaba el día, que la propiedad esté igual o mejor de como estaba el día en que entramos a contrato, se puede cancelar el contrato. Y aquí entro y hago puente con el walkthrough que está en el contrato, que está en la línea 275. Este walkthrough se hace el día por contrato, se hace el día del cierre o el día antes del cierre. No es obligación hacerlo. Es extremadamente recomendable para el comprador y el agente comprador hacer el walkthrough. ¿Quién tiene que ir al walkthrough? Tiene que ir el comprador con el agente comprador, el listing agent o el vendedor no tiene que ir. Entonces, tiene que ir o el comprador con su agente o su agente representando al comprador. Y la propiedad tiene que estar como estaba el día en que entramos a contrato, que va a estar soportada por las fotos y el reporte de la inspección, ¿cierto? No es de que si cuando yo vaya a hacer ese walkthrough hay un huequito o está una puerta flojita o cosas así, entonces no voy a cerrar. No, eso no tiene nada que ver. Pero puede que se hayan llevado los appliances o me hayan cambiado los appliances. ¿Ok? Entonces, la propiedad tiene que estar como estaba el día en que entré a contrato y esa información la voy a tener soportada por el reporte de inspección. Sí, cuando yo hago ese walkthrough, el día antes del cierre o el día del cierre, encuentro que la propiedad no está como debía de estar, ya sea que estructuralmente hay ventanas quebradas, hay huecos grandes en las paredes, me cambiaron los appliances. Yo como comprador no puedo detener el cierre. ¿Por qué? Porque por contrato, no es un tema negociable, sino que por contrato, el contrato estipula que el vendedor está obligado, escúchenme bien, está obligado a dejar un escrow por 125% del valor de las reparaciones para dejar la propiedad como se supone que debe de estar. Y esto lo van a encontrar en la línea 142. Entonces, la fecha de cierre ni siquiera puede ser alterada porque la propiedad no está como se supone que debería de estar. Hay una provisión por contrato. No es un tema negociable, vuelvo e insisto, es que por contrato dice que si hay algo que no está como debe de estar, el vendedor tiene, y hago énfasis en la palabra tiene, pero cuando lo lean en inglés, así lo dice, tiene que dejar el 125% en escrow para asegurar la reparación de los daños y el dinero que no se ha utilizado, pues se le devolverá después. Pero el párrafo completo tiene más especificaciones, pero para no enredarlos, no voy a hablar pues como de todas las especificaciones y cláusulas, pero tengan eso presente para que le puedan dar manejo a esta situación, que es una situación que se puede presentar a menudo. Ya vamos a terminar para abrir el tema a las preguntas. Los días en el addendum del Homeowners Association Addendum y los días en el condo addendum para la aplicación. La aplicación por contrato, o sea, por addendum, el addendum mismo especifica que tienen, así como hay 5 días por contrato para hacer la aplicación del préstamo,
también hay 5 días para hacer la aplicación de la asociación o del condo association. Por contrato está así, a menos que yo haya colocado 6 días o 3 días o 10 días o en fin, pero si yo no llené ese espacio, por contrato está, por default, tiene 5 días. Si el comprador no lo hizo, está en default del contrato. Si toca hacer una extensión de cierre porque no se ha recibido la aprobación de la asociación y el vendedor o el listing agent exigen copia de cuando fue entregada la aplicación y la aplicación la hicieron después de los 5 días o después del periodo que hayan colocado en el addendum, no están obligados a hacer una extensión de cierre por culpa del addendum. Entonces entrarían a jugar otras cosas. Y esto es algo, que se meten en problemas cada rato. Y es que cuando se está comprando un condominio, el Condominium Association Addendum tiene una cláusula de recesión de 3 días después de haber recibido los bylaws del Condo Association. Entonces, si yo como listing agent no entrego lo más rápido posible a el buyer agent los condo docs, estoy dejando la puerta abierta para que independientemente si se venció el periodo de inspección, si se venció el periodo de loan approval, si se venció cualquier otra cosa, le estoy dejando la puerta abierta a el comprador a que se salga del contrato cuando está comprando un condominio, porque por contrato no es un beneficio que le estoy dando yo como listing agent, es que por contrato el comprador tiene 3 días para salirse del contrato después de haber recibido los bylaws de la asociación. Entonces, tú como listing agent, asegúrate de darle al comprador esos bylaws inmediatamente. Entonces, pídeselos de una vez, pidan esa información y tengan la lista. Y tú como buyer agent, asegúrate de entregarle esos bylaws al comprador inmediatamente lo recibas y decirle a ese buyer, a ese comprador, que lea esos bylaws, porque ustedes o nosotros como realtors no podemos explicarle lo que hay en los bylaws. ¿Por qué? Porque los bylaws de una asociación son un contrato y yo no soy abogado, yo no puedo asesorar en los términos de esos bylaws. Entonces, sí, y normalmente son 50 páginas, 60, 70 páginas, 100 páginas o en fin. Si el comprador tiene alguna duda, tiene que asesorarse de un abogado que lo asesore con el tema de los bylaws. Y si es necesario, pedir una extensión de esos 3 días. Este tema, por favor, háblenlo bien con sus brokers para que puedan profundizar un poquito más en el tema porque realmente es muy, muy importante. ¿Ok? Y para terminar, cuando la propiedad está rentada, eso está en la línea 72, la dejé de último porque pues digamos que pasa mucho, pero bueno, no pasa tantas veces. Si la propiedad está rentada, el vendedor está obligado a presentarle copia de los contratos de arrendamiento que existan en esa propiedad y el comprador tiene que leerlos y se puede salir del contrato si no está de acuerdo con uno o varios de los términos de esos contratos de arrendamiento. Eso está en la línea 75 y 76. ¿Ok? Entonces, nada, creo que
hemos cubierto, seguramente de pronto habrá alguna otra fecha por ahí con la addendums o en fin, pero traté de condensarlo en el contrato, eso sí los cubrí todos, y los dos addendums que normalmente utilizamos, que son el Homeowners Association Addendum y el Condominium Addendum. ¿Listo? Aquí les dejo mi información para que me den un comentario negativo o positivo de cómo estuvo la clase. Y nada, abramos micrófonos Sí. para preguntas o en fin. No, fantástico, Giovanni, excelente. Una pregunta, bueno, nosotros, yo sé que Colfax lo usa, Res lo usa, tenemos un software que es si quieres, dejamos de compartir la pantalla, ¿verdad? Así nos podemos ver los que quieran preguntar. Tenemos un software que lo manejamos, que es como un coordinador de transacciones. Sé que ustedes también tienen uno, ¿verdad? Correcto. Estos softwares, al momento de estar haciendo estas fechas que tú muy detalladamente lo has explicado, paso por paso el contrato, ustedes también lo suben dentro del software para que les genere un documento formal de fechas críticas, porque eso es súper importante al momento de enviar los contratos a la agencia de título y al mortgage broker, ¿verdad? A juntarle las fechas críticas de una vez. ¿Cómo lo hacen ustedes? Sí, también tenemos un software, inclusive, pero también tenemos un checklist, tenemos un Ajá, el checklist, correo, exacto. o sea, tenemos varios mecanismos Para que no se pasen las para fechas. que no se pasen las Pero fechas. eso es muy importante también declararles a los realtors, como dice Giovanni, cada broker pues tiene su sistema, pero es súper importante que ese checklist y esas fechas se envíen a todos los participantes, independientemente si somos el buyer's agent o el listing agent, ¿verdad? El que todos estemos en la misma página, ¿verdad? Porque así le podemos poner presión, como tú dices, poner presión a que el title commitment se entregue a tiempo, que el buyer haga su aplicación a tiempo, etcétera. Y uno puede añadir o quitar las fechas críticas que necesite, porque no todos los contratos tienen todas, como tú bien dijiste. Si es que es un contrato cash, pues no hay un loan approval, loan commitment period, que es el periodo de due diligencia. Excelente toda esta explicación. Estoy leyendo aquí varias preguntas, pero si me permiten, Sí. voy a mantenerme en las preguntas que tienen que ver con la clase, porque me están haciendo preguntas que no tienen que ver con la clase y después se me tergiversa el tema. Pero Ajá. entonces, Fanny preguntó qué pasa si el vendedor no No le notifica notifica al al comprador. comprador. El vendedor está en default Default. y las fechas se correrían, o el comprador pudiese salirse del contrato porque no fue notificado Notificado. correctamente. Sí, y aquí también, Giovanni, si me permites añadir las notificaciones, chicos, por favor, yo me imagino que tú les dices lo mismo, póngalo por escrito y por email. Correcto. Miren, Email. exacto, olvídense del chat de WhatsApp, olvídense Exacto. del chat de Instagram, olvídense del chat del celular. Eso Exacto. ya no sirve como notificación oficial. Las únicas notificaciones oficiales son fax, increíblemente, Ajá. fax, O correo email. electrónico o correo certificado. ¿Okay? Exactamente. Son los únicos 3 medios de notificación oficial. ¿Okay? Legales, de comunicación Legales. oficial formal, porque muchos que estamos nosotros, que somos latinoamericanos, es una frustración muy grande, no sé si les pasa a ustedes, mis clientes de Ecuador, quieren comunicarse solo por WhatsApp, mándame todo por WhatsApp, el adendo por WhatsApp, todo por WhatsApp, y eso no es válido en este país. Entonces el decirle, mire, tengo que mandarle un email, mándeme un email con esta información, es muy difícil, y la comunicación a todas las partes. Yo prefiero copiar a más personas que dejar de copiar a uno. No, a mí no me dijiste, no, nadie me dijo. Le digo, sí, usted está informado. Obviamente nosotros no nos podemos comunicar directamente con el cliente que corresponde a la otra parte, ¿verdad? Pero si le copio al buyer's agent, le copio al mortgage broker, a la agencia de título, a todo el mundo para que no haya este tipo de problemas que, como tú bien dices, nos pueden costar mucho dinero. Correcto, correcto. Sergio, tienes la mano levantada. ¿Tienes una pregunta? Sí, buenos días. Una consulta. Señor. El tema de contratos es sustantivo, en razón que es la parte importante de toda transacción.
En tal sentido, ¿existe una ley de contratos o su reglamentación que detalle estas prácticas? La pregunta va en el sentido de que ante una interpretación a lo mejor antojadiza por una de las partes, poder nosotros argumentar en base a esa ley o reglamento nuestra interpretación. Sergio, O se realiza de acuerdo a los usos y costumbres. o Porque sea, por lo que tú dices, han habido muchos errores, ¿no? el contrato está radicado bajo la ley 475 del DVPR y sobre eso se estructura el contrato y se estructuran las cláusulas. Pero tú muy bien lo sabes que igual muchas leyes están abiertas a interpretación. Por eso cuando yo hablo lo decía al principio, de que por ejemplo en escenarios con lo de las fechas del title insurance, y de quién tiene que entregar qué, y en fin, y entonces qué pasa si no se entrega, se convierte en un área muy gris, pero hay que tener las bases. Pero sí, claro que sí existe una ley sobre la cual se redacta el contrato, pero de todas maneras, como todo en la vida, está abierto a interpretaciones cuando de dos abogados leyendo un mismo párrafo se trata. Sí, porque a veces yo con la norma y con el reglamento le puedo argumentar con base legal, porque de repente la otra parte de forma antojadiza cree que tiene la razón. Entonces, pues es importante citarnos de acuerdo al artículo número tal. Tú citas el contrato. Si estamos hablando del contrato, quebrándoles de repente los usos y costumbres, ¿no? Porque como así se hace, así se usa, pero eso no es la ley. Parece que la costumbre se hace ley, ¿no? Y no es así. La ley es el contrato. La Claro. ley es el contrato que se basa en la ley en la reglamentación del DVPR. Ok, Giovanni, muchas gracias. Claro que sí, claro que sí. ¿Alguien tiene alguna otra preguntita? No puede ser que nadie tenga preguntas con todo ese material que descubrimos. Yo creo que se quedaron todos así como sí, que, se quedaron como que wow. asustados, ¿cierto? Mire, ya pidieron la presentación. Obviamente les estoy diciendo que les vamos a mandar el video del Zoom a cada broker y lógicamente tú nos envías la presentación en PDF, que está fantástica, porque yo creo que es como tú dices, yo creo que es importante imprimir el contrato, ¿verdad? Y viendo tu presentación línea por línea, subrayar, hacer anotaciones, porque tú lo dijiste desde un inicio, el contrato hay que leerlo. Tenemos que leerlo y saber qué es lo que dice y dónde dice para poder ser de mejor asesoría y hacer un profesional de tu altura, de nuestra altura, a nuestros clientes. Así que fantástico. Elizabeth tiene una pregunta. Agrego el comentario. Yo creo que el problema de casi todos los realtors es que no se leen a profundidad el contrato. Entonces, Giovanni lo repitió 300 veces durante su presentación. Creo que es nuestro deber y nuestra responsabilidad leerlo para poder hacer un buen trabajo. Entonces, yo creo que mínimo nosotros tenemos que leernos y estudiárnoslo, porque también hay otros que se lo leen y están pensando en otra cosa. Léanlo, estúdienselo, esa es nuestra arma más importante como realtor, ¿no? Entender el contrato en ambas partes, como vendedor y como comprador. Así que sí, excelente clase, Giovanni, de verdad que fantástico. Perfecto. Elizabeth, pregunta tienes. Sí, por favor, muy buenos días. En esta parte del approval period en la línea 89, no tengo muy claro la parte cuando mencionaste no puede tener ninguna contingencia en la propiedad. ¿Qué significa exactamente eso? Ok, cuando el loan approval letter, que es el que se usa para cubrir el loan approval period, o sea, es un documento que el banco, el loan officer nos entrega a nosotros como realtors para demostrarnos que el préstamo ha sido aprobado, ¿cierto? Entonces, en esa aprobación, el 99% de las veces va a traer unas cosas que se llaman condiciones para la aprobación final. Entonces, le dan a uno la carta de la aprobación con ciertas condiciones que están todavía pendientes por resolver para obtener lo que se llama el clear to close. Entonces, en ese listado de condiciones,
no puede haber una condición que haga referencia a el avalúo, ya sea de valor de la propiedad. En otras palabras, no puede haber una condición que diga que es que el avalúo no se ha hecho. Porque si el avalúo no se ha hecho y pasó el periodo de inspección, el periodo de loan approval, y luego, y yo estoy comprando una casa de 400,000 y dejé vencer ese periodo, y luego de ese periodo llegó el avalúo al otro día y ya no, el avalúo llegó por 380,000. Yo como comprador voy a tener que poner la diferencia porque ya no me voy a poder salir del contrato porque el avalúo llegó por debajo del precio de compra, porque las condiciones del loan approval no pueden ser amarradas a la propiedad en valor o en estructura. ¿Por qué? Porque en el avalúo también hay en la tercera hoja del avalúo donde está el precio, hay un parágrafo que dice el valor está subject, está pendiente, está sujeto a algo. Si el valor de la propiedad, entonces la propiedad está por 400,000 y el valor me dio 400,000, sujeto a que cambien una ventana, sujeto a que cambien una puerta, y luego el dueño no me cambia esa puerta, el evaluador tiene que cambiar el precio de la propiedad y ya no me puedo salir del contrato porque el avalúo está menor. Ya me toca a mí como comprador poner la diferencia. Ok, muchas gracias. ¿Entendido? Listo. Excelente. Bueno. Además que terminamos a las 11:28, no lo puedo creer. Parece que la hiciste un timing perfecto. Sí. No, Bueno, fantástico. listo, perfecto. Bueno, no, si no hay nada, si no hay ninguna otra pregunta, espero que haya sido muy beneficioso para ustedes. Siempre es un rico compartir con tanta gente productiva, con Cristina, con Carmen, con Jennifer. Jennifer, públicamente quiero darte las gracias por esa charlita que tuvimos ayer, que me ayudaste como a enfocar la reunión a lo que presentamos hoy, porque hasta Gracias, ayer... pero tú hiciste un trabajo excelente, así que gracias por decirlo, pero no, el crédito todo es tuyo. Excelente, excelente. Listo, perfecto. Gracias. Bueno, mi gente, Bueno. se les quiere gratis. Un Ay, abrazo a chicos, antes de todos. que se olviden, Giovanni, que sí. no se olviden, la próxima semana es una clase muy importante que tú también lo topaste previamente, es el tema del FIRPTA, de cómo afecta a nuestros compradores. La gente piensa que FIRPTA solamente le afecta al vendedor y no es cierto. El quien tiene la responsabilidad de retener el FIRPTA es el comprador, ¿verdad? Así es. Entonces, esa clase va a estar muy buena. Vamos a tener una agencia de título que es parte del club, que es especialista, y un contador, porque muchas veces la agencia de título dice, usted tiene que tener un contador que sepa cómo llenar las formas de 82, 88, A y B para poder hacer esta retención, que no es no te van a quitar el dinero, te lo van a retener. Así que yo creo que vale la pena que que pongan nota, igual el miércoles a las 10 de la mañana, el tema del FIRPTA para aclarar este tema que es crucial. Sobre todo en Miami, que hay tanto extranjero, ¿verdad? Comprando y vendiendo. No, y Orlando también. O sea, Y Orlando, sí, ni se diga, Orlando. Toda la Florida. Este tema es súper importante que lo sepan manejar y de nuevo, no dar opinión ni dar consejos, sino saber qué es lo que es para poder referir a la persona correcta. Correcto. Así que nos vemos el próximo miércoles, si Dios lo permite. Si Dios permite. Si Dios permite, Chao. FIRPTA. Chao, buen día. Bye. Bye. Muchas gracias, excelente. Con mucho gusto.